Ok, ahora sí podemos iniciar. Temprano estaba estructurando la clase del día de hoy porque vamos a hablar con respecto al flujo de energía. Pero recuerden que ya habíamos hablado del flujo de energía en el ecosistema, cuando hablábamos de redes tróficas, en el tema 19-20, ¿recuerdan? Sí. Bien, cuando hablábamos de ese flujo de energía, estamos hablando de cómo pasa la energía de un sector a otro, ¿ok? Y hablábamos que la energía más importante, obviamente, era la solar, porque pasaba de energía lumínica solar a energía química a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Y luego empezaban los productores, los organismos productores, los organismos consumidores primarios, terciarios, secundarios, etcétera, etcétera, hasta los descomponedores, y se crea ese flujo de energía en el ecosistema, ¿cierto? Cierto. Pero ahora vamos a hablar de ese flujo de energía igual, ¿ok? Pero aplicado a la energía de la física, no a la energía de la biología en los ecosistemas, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre este flujo de energía, igual en el ecosistema como lo hemos venido hablando desde el tema 19, pero ahora nos vamos a aplicar un poco más a la física, no tanto a la biología, ¿ok? Por eso acá colocamos los puntos más importantes que ya lo sabemos, simplemente los vamos a refrescar, donde ya sabemos que los productores primarios, generalmente los que realizan fotosíntesis, son los que abren o dan inicio a ese proceso fotosintético, dan inicio a ese proceso de flujo de energía a través de la transformación de la energía lumínica del sol en energía química, ¿cierto? Cierto. Cierto. Ok. Aparte, ya sabemos que en este flujo de energía normalmente no se obtiene la energía total del consumidor, ¿ok? Cuando una planta produce energía, siempre hay una pérdida de energía y no pasa completamente lo que se produjo al otro individuo o al otro ser vivo o a la otra transformación, ¿ok? Siempre hay una pérdida de energía, que esto ya también lo sabíamos, y solamente el 10% de lo que se produjo de energía es lo que se va a traspasar al otro ser o al otro tipo de energía, ¿verdad? Verdad. Y que habíamos hablado también de que este flujo de energía depende de que si es una red trófica, si es una cadena trófica o si es una pirámide trófica, que las tres son distintas. Habíamos hablado que depende de la estructura de los individuos que estén dentro y las uniones entre ellos. Una red, lógicamente, están muy estrechamente relacionados casi todos. Una cadena es simplemente una unión entre individuos sin que otros se conecten con los anteriores, ¿ok? Y una pirámide es cuando hay un solo individuo en la cima y este puede depredar a todos los demás que están abajo, ¿cierto? Cierto. Cierto. Ok. Ahora ya vamos a hablar del flujo de energía en el ecosistema. Habíamos hablado que la energía solar es la que entra como tal, produce calor, ¿ok? Y también es la inicial para poder empezar el proceso de fotosíntesis, que es aquella que realizan las plantas, ¿cierto? Esta que realizan las plantas, la fotosíntesis, recordemos que en este flujo de energía, al momento de pasar a otro organismo, no se traspasa completamente, sino que se traspasa solo el 10%, porque este organismo también tiene metabolismo y por eso es que consume energía para poder realizar su metabolismo diario y lo va quemando, ¿ok? Va quemando ese metabolismo, va quemando esa energía, va utilizando esa energía y al final no pasa completamente al otro individuo, ¿ok? Por eso acá se puede observar que la energía lumínica en el dibujo, la energía lumínica pasa del sol a las plantas, ¿ok? Se realiza la fotosíntesis, pero la planta también expulsa esa energía en forma de calor. Quiere decir que cuando el herbívoro se lo come, ¿verdad? No obtiene la energía completa que la planta produjo, porque la planta también liberó energía. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Igualmente pasa con los herbívoros. Cuando un carnívoro se come un herbívoro, solo obtiene el 10% de lo que el herbívoro produjo. En este caso, el herbívoro no produce energía, o sea, sí produce energía química, ¿ok? A través del proceso de metabolismo, del ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, pero la mayoría la libera el mismo y libera esa energía en forma de calor, al igual que las plantas, al igual que la mayoría de las transformaciones de energía terminan en forma de calor, ¿ok?
y este tipo de calor a veces es aprovechable, no siempre. Que era lo que hablábamos cuando hablábamos de tipos de energía, ¿recuerdan? En la clase pasada. Sí. Ahora, cuando un carnívoro se come un herbívoro, ¿ok? O los descomponedores, vamos a ver que llegó uno de sus compañeros, Emilia. Habíamos hablado que cuando un carnívoro se come un herbívoro o un descomponedor empieza el proceso de descomposición, valga la redundancia, cuando muere un carnívoro o un herbívoro, estos también liberan calor. Por eso la energía no pasa completamente al otro individuo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Sí. Bien. Ahora, habíamos hablado de las transformaciones de energía en las clases pasadas. ¿Ok? Y de cómo esto nos ayuda o cómo esto influye en el flujo de energía. ¿Ok? Habíamos hablado que la energía lumínica sabemos que es la que se aprovecha en el sol, lógicamente del sol, y se produce a través del proceso de fotosíntesis la energía química en las plantas. También sabemos que el sol nos proporciona calor, nos proporciona energía calórica para poder mantenernos cálidos, ¿ok? Y por eso en el invierno normalmente gastamos más energía porque al cuerpo le cuesta más mantener la temperatura, ¿vale? Ahora, Vale. cuando hablamos de transformaciones de energías físicas, que es la energía solar, la energía calórica, la energía mecánica, la energía magnética y la energía química, sabemos que todas pueden transformarse en energía eléctrica, ¿ok? Que eso lo hablamos en la clase pasada. Estas energías eléctricas o corriente eléctrica es la que aprovechamos lógicamente todo el día y más ahora en la actualidad donde todo es eléctrico, en teoría, ¿ok? Todo, el celular, la computadora, autos, el cocinar, ¿ok? Calentar la comida en el microondas, todo tiene que ver con la energía eléctrica. Por eso el ser humano se ha como innovado en la obtención de esta energía eléctrica y la ha sacado de donde sea, de los fósiles, que en este caso es el petróleo, del carbón, de la energía lumínica, del aire, del agua, de todos esos procesos de obtención de energía que tenemos, renovables y no renovables. ¿Cuáles son los renovables más o menos? A ver, si recuerdan la clase pasada. Energía hidráulica. La hidráulica, que es la del agua, Eólica. o hidroeléctrica, eólica, que es la del aire, y la solar, obviamente, La etcétera, energía etcétera. de las plantas. La energía de las plantas técnicamente se produce en energía química que es aprovechable al comer, pero no hay una energía como que una corriente eléctrica que produzcan las plantas todavía. ¿Ok? Ah, ya. Pero, sin embargo, hay experimentos donde juntamos 2 limones, un clavo de acero o 2 monedas y 2 papas, ¿ok? Y se genera una corriente eléctrica, pero es muy poca. No es como para mantener una casa o una ciudad completa con la energía vegetal, ¿ok? Ah, ok. Sin embargo, si nos ponemos a analizar la cosa, ¿ok? Y nos podemos analizar el petróleo o los hidrocarburos fósiles, en este caso, nos damos cuenta que estos hidrocarburos, ¿ok? El petróleo, el carbón, el gas, es la descomposición de hace muchísimos años atrás de seres vivos, plantas, animales, bacterias, etcétera, etcétera, que lógicamente murieron y lógicamente al pasar el tiempo se han sedimentado en la tierra y se ha hecho un proceso de descomposición anaeróbica, donde no hay el oxígeno y se ha producido el petróleo. Y nosotros en la actualidad explotamos el petróleo para poder obtener varios tipos de energía. Y no solamente energía, tenemos muchísimas cosas que la materia prima es el petróleo, el plástico, las gomas de borrar, algunos tipos de zapatilla, chicle, ¿ok? Benzina, y todos estos son ¿Chicle altamente, también? sí, hay algunos tipos de chicle que son derivados del petróleo, ¿ok? Algunos tipos. Aparte, sabemos entonces que el petróleo es altamente inflamable, ¿ok? Lógicamente enciende muy rápido en llamas, en fuego, en calor, generando energía calórica. Y por eso es que la podemos transformar muy fácilmente en distintos tipos de energía para generar corriente eléctrica.
al momento de extraer carbón de una mina, al momento de quemar petróleo y transformarlo en otros tipos de combustible como la benzina o algún tipo de gas, ¿ok? Generamos algún tipo de transformación de energía donde el petróleo no es crudo, sino que se deriva, ¿ok? Se hace como que un filtrado de este petróleo. Pero al fin y al cabo eran en su momento seres vivos que se empezaron a descomponer hace muchísimo tiempo, ¿ok? Por eso se dice que es no renovable, porque el proceso para obtener petróleo debería ser, primero, mucho calor en la tierra y segundo, mucho tiempo para que esto se pueda descomponer y generar ese fluido así todo viscoso, altamente combustible. Estamos hablando desde la época jurásica, donde existieron los dinosaurios, hasta la época actual, ¿ok? Donde algunos, Ok. donde algunos se fosilizaron y podemos observar los huesos así a través de los fósiles, como en el Museo de Historia Natural de Quinta Normal, por ejemplo, como en otros se convirtieron en este fluido viscoso que es altamente inflamable y lo podemos consumir hoy día. No lo podemos consumir de que lo podemos comer, sino consumir en el proceso de transformación de energía. El consumidor final es el humano al momento de utilizar la energía eléctrica. ¿Ok? Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Entonces estamos observando que todo es un ciclo, ¿ok? Desde los seres vivos que se fosilizan para obtener materiales de obtención de energía no renovables, hasta los factores abióticos como el agua, la lluvia, el viento, ¿ok? Para obtener recursos de energía renovable que no son contaminantes porque ya existen en la naturaleza y no los estamos dañando como tal, simplemente los estamos aprovechando. ¿Ok? ¿Vamos Ok. bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok, ya sabemos entonces que existen muchísimos tipos de energía, que los productores primarios ya sabemos que generan la fotosíntesis para transformar la energía química, la energía lumínica en química, perdón. Sabemos que normalmente los organismos no traspasan toda su energía producida al otro ser vivo que se los come o que los depreda o que le funciona como cadena trófica, sino que solamente metabolizan un 10%, ¿ok? Y que existen varios tipos de energía en este flujo de energía. No solamente existe el flujo de energía del ecosistema, que sería el natural, sino también existe la energía hidráulica, la energía eólica, la energía lumínica, solar, la energía de reciclaje, obviamente la energía directamente del sol, obviamente, la energía eléctrica, la energía nuclear, que hablábamos la clase pasada, que es una de las más peligrosas, ¿ok? La calórica y obviamente la química, estábamos hablando, ¿cierto? Cierto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Y los demás? No, profe. Bien. No. Ok, mis niños. Entonces, vamos a pasar a la actividad del día de hoy, ¿ok? Donde vamos a realizar un resumen. Un resumen de este flujo eléctrico biológico, ¿ok? Vamos a realizar un relato. Un relato es como si yo le estuviera contando algo a alguien en forma de narración, ¿ok? Vamos a formar este resumen del flujo de energía biológica, ¿ok? Cómo pasa la energía de la luz del sol hacia la energía química de las plantas y cómo este pasa de proceso en proceso, ¿ok? Entonces debemos hacer como Este así dibujito, como. Ah, ya. pero en Pero. relato, Ah, ya. ¿ok? Describiéndolo, como el sol pasa su energía lumínica hacia la energía química en el proceso de fotosíntesis y este pasa a través de los organismos, cada uno, ¿ok? Hasta los descomponedores que lo vuelven las moléculas más chiquititas para que la planta lo pueda volver a absorber en sus nutrientes más básicos, como el nitrógeno, como el fósforo, ¿ok? El ciclo del oxígeno, el ciclo del agua, etcétera, etcétera. De eso se encargan los organismos descomponedores, ¿ok? Eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Ok. ¿Tenemos alguna duda? Aparte de Connie. La Emilia parece ahora tener una duda. Ok, Emilia, ya te leo que no te había leído. Cuéntame, Emilia, ¿no tienes dudas?
No, ese dibujo es de internet. No hice ese dibujo. A ver, entonces, ya que no tenemos ninguna duda, ya sabemos que ese dibujo lo podemos utilizar como guía para poder describir el proceso, pero el proceso es un resumen en forma de relato, ¿ok? Como si estuviéramos narrando el hecho. Empieza el proceso, ¿ok? Empieza el proceso a través de la energía lumínica del sol, etcétera, etcétera. Pasa a través de la fotosíntesis y se transforma en energía. Exacto, Emilia, es escrito. Sí, tiene que ser específico, pasando por cada uno de los componentes de ese ciclo biológico. ¿Ok, Agustín? Ok. O sea, hay que Bien. explicar cómo es el proceso de fotosíntesis. No, el proceso de fotosíntesis lo vas a explicar mediante los organismos productores. ¿Ok? Muy vagamente, que cómo, o sea, se transforma la energía lumínica mediante el agua, mediante el CO2 y mediante el agua, el CO2 y la energía lumínica para transformarse así en el azúcar, ¿ok? Que son lo que producen las plantas. En el azúcar y el oxígeno para liberarlo, ¿ok? No vamos a explicar todo el proceso de la fotosíntesis lumínica y la fotosíntesis oscura y todo eso, no. Solamente los pasos de cómo ingresa la energía y cómo sale la energía de cada ser vivo, ¿ok? Ok. Bien, entonces les voy a publicar la tareita, por cierto. Jueves 13 de agosto, clase 31, flujo de energía. Ya sabemos que debemos realizarlo, leerlo, analizarlo para realizar la tareita del día de hoy. ¿Ok? Ya la tienen publicada. ¿Tenemos alguna duda? Emilia, tiene que ser desde la energía lumínica. Te explico. Porque allí es donde empieza el proceso para transformar la energía y que pueda ser aprovechada por los componentes del ecosistema. En este caso, los organismos productores, que son las plantas. ¿Ya? Tiene que ser desde la energía lumínica. Es como que el inicio de todo el flujo de energía empieza por la energía lumínica y la transformación de esa energía a través de la fotosíntesis en las plantas. Luego de las plantas empiezan los organismos consumidores primarios, que son los herbívoros, ¿ok? Como se ve en la imagen, que son los herbívoros. Y luego de los herbívoros, lógicamente, traspasa la energía a los organismos carnívoros. Carnívoros primarios, depredadores o carnívoros secundarios, consumidores secundarios. Si hubiese otro carnívoro en el dado que algún otro animal se coma este animalito, sería un consumidor terciario. Y luego, cuando estos animalitos tienen algún tipo de desecho, como las heces o la orina, o mueren, ¿ok? O los desperdicios que quedan cuando otro animal se los come, empiezan los organismos descomponedores, que son estos seres microscópicos que ayudan a descomponer todo eso bien chiquitito para volverlo al ecosistema. Pueden colocar el dibujo, Connie. Sí lo pueden colocar. ¿Tienen alguna duda? Antonella, Emilia, Isidora, que no te he escuchado, Alexander. No, profe. No. Roberto. No, profe, no tengo ninguna duda. No, profe, no tengo ninguna duda. Ok, Roberto. Alexander, no los escucho. Bien, ya te leí, Roberto. Emilia, sí se puede hacer en Word, no hay problema. Bien, Santiago. Perfecto. Entonces, mis niños, les voy a dejar de presentar la pantalla, ya que no tenemos ninguna duda. En la clase de hoy ya pueden ir a almorzar bien o descansar un rato mientras realizan la actividad, ¿ok? Y nos vemos el día lunes en una clase tipo B. Ya sabemos que nos vemos los últimos 20-15 minutos de la clase, ¿vale? Vale. Adiós, profesor. Chaito. Nos vemos el lunes entonces. Chao. Se cuidan. Chaito. Chao. Chaito.